La otra cara. La democracia en Iberoamérica, tal como la conocemos, está a punto de desaparecer, porque un grupo de golpistas, exguerrilleros, narcotraficantes y corruptos, agavillados en torno al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, ha diseñado un sofisticado método para llegar al poder, perpetrando fraudes electorales. Y cuando se conculca el voto y se tergiversa la voluntad de los pueblos, entonces la democracia pierde su esencia vital. El libro del escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, explica cuáles son y cómo funcionan y revela la concatenación de fraudes cometidos no en un país en particular, sino en toda la región. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, devela con mayor detalle la trama de imposición político-ideológica que sacude a Latinoamérica, y yo agregaría, a los mismos Estados Unidos tras el descarado fraude informático que le arrebató la reelección a Donald Trump en las últimas elecciones. Para dimensionar el trabajo de investigación de Peña Esclusa se debe leer con detenimiento sus anteriores obras El Foro de Sao Paulo, una amenaza continental 2008, y La guerra cultural del Foro de Sao Paulo 2021, y recordar que fue fundado en 1990 por el dictador cubano Fidel Castro Ruz y Luis Ignacio Lula da Silva, el eterno dirigente del Partido Comunista Brasileño, encubierto como Partido de los Trabajadores, PP, como sucedió en Guatemala con el Partido Comunista o Partido Guatemalteco de los Trabajadores, PGT, y más recientemente Movimiento Semilla, tomando como sede la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con la intención de sustituir a la Internacional Comunista, Comintern, por una versión tercermundista. El FSP fue fundado además por 68 grupos políticos de 22 países, incluidos los grupos terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y Ejército de Liberación Nacional, ELN, dejando al descubierto su vinculación con grupos de delincuencia armada y narcotráfico, convirtiéndose, al igual que su clon el Grupo de Puebla, en las plataformas políticas más poderosas de Iberoamérica, pues este último cuenta con el apoyo de la variopinta izquierda española. Para mejor análisis no se debe subestimar que cuentan con varios presidentes en la región, lo que les da acceso a dictar la política exterior de su país, el control de agencias de inteligencia, nombrar altos mandos militares y de las fuerzas de seguridad, control de los bancos centrales y de las planillas de las principales instituciones del Estado, además de nombrar sus militantes en organismos internacionales de carácter estratégico para sus fines, como la ONU, OEA, etc. Según el prólogo de Giovanni Frati, dirigente del Grupo Cívico Guatemala Inmortal, Guatemala vivió en el 2019 su primer fraude masivo y una manipulación grosera de resultados para diputados al Congreso de la República con un software desastroso producido por un Tribunal Supremo Electoral, lleno de corrupción, y podemos respaldar tal afirmación evidenciando las grabaciones de las declaraciones del exdirector de informática del CE, Gustavo Adolfo Castillo González, cuando afirmó ante las cámaras que el software utilizado había afectado a varios partidos en la asignación de votos, sobre todo en los correspondientes a candidatos a diputados y alcaldes. Secuela de la anterior, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público presentó denuncia ante el Tribunal Séptimo Penal contra Castillo González y su segundo Benio Obdulio Román Chanquín por inconsistencias en el traslado de los datos, destrucción de registros informáticos e incumplimiento de deberes. O sea, por manipular los resultados de las votaciones y desaparecer evidencias. Increíblemente, no fueron procesados los magistrados del CE, a pesar de que los capturados reconocieron las inconcebibles fallas en el sistema informático, y justificaron que habían sido informados y advertidos el Pleno de Magistrados de aquel momento. El MP presentó antejuicio contra los togados, pero la CSJ no aceptó la solicitud de retiro de inmunidad de los responsables jerárquicamente de las elecciones y de la masiva corrupción observada durante su desarrollo, y fue tanta la desfachatez que utilizaron el mismo sistema de transmisión de datos y los mismos digitadores durante la segunda vuelta electoral el 11 de agosto de 2019, con lo que el fraude fue legitimado. Una inexistente semilla cuyas actividades públicas daban pena por su precariedad y falta de poder de convocatoria, por obra de magia obtuvo varios diputados, cabeza de playa para el próximo fraude. Y, en los tribunales el caso fue avanzando en silencio, sin espavientos, mientras se gestaba el nuevo fraude electoral que finalmente estalló en el 2023. La adulteración del padrón electoral, encuestas manipuladas y pactadas con empresas consultoras y medios de comunicación corruptos que hicieron enormes negocios de impresión de papeletas, y otros. Y un sistema en donde se vota manualmente pero el conteo y la transmisión de datos se hace por medios informáticos utilizados para cometer delitos, explica por qué en Inglaterra, Finlandia, Holanda, Alemania, Irlanda, etc., está prohibido el empleo de sistemas electrónicos de votación. Según la agencia de noticias Deutsche Welle,
El Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó en marzo del 2009 prohibir el voto de forma electrónica pues es difícil de controlar y tiene muchos errores que no garantizan la votación, control y el cómputo, pues pueden ser manipulados. El fraude tiene entre sus principales pasos el nombramiento de funcionarios corruptos reclutados para el uso del software y máquinas adulteradas para el conteo de votos, capaces de inflar y manipular resultados mediante empleo de algoritmos diseñados para burlar a los electores, adulterando los resultados, antes, durante y después del acto electoral. Y, como está comprobado, la escogencia de voluntarios con intereses creados, parcializados, y miembros de organismos de observación internacional vinculados a la izquierda, para que validen inmediatamente lo anunciado por las autoridades electorales sin importar las anomalías. Dentro de la estrategia de imposición fraudulenta se dificulta a los partidos contrarios la supervisión del software de transmisión de datos como sucedió en nuestro país con el sistema TREP, que fue pagado sin escrúpulos por una cantidad 10 veces mayor a su valor de mercado, y además los corruptos magistrados sujetos a denuncias y juicios que seguramente serán metidos a la congeladora. Se ríen porque según las investigaciones del MP que demostró con cifras y evidencias que los votos a oficializar de manera relámpago, fueron cargados en el sistema alimentado con datos falsos a lo largo del día de las elecciones y tras el cierre de los centros de votación no se había terminado de contar las actas de las mesas y los resultados de la burda maniobra ya estaban creando tendencia a favor de Semilla, sobre todo en las áreas urbanas, pues en el área rural los mediocres, impuestos por la OEA y sus aliados de la izquierda internacional, únicamente obtuvieron una alcaldía de las 340 en juego. Como parte de las medidas necesarias para contrarrestar a futuro la burla a la soberanía popular y determinar si un padrón electoral está adulterado, se debe realizar biopsias, escoger aleatoriamente grupos de electores del registro y verificar si dichas muestras están sanas, es decir, si los nombres, números de DPI, direcciones, edades y centros de votación corresponden a las personas escogidas, y de no ser así el registro electoral debe revisarse a fondo. Además, por el futuro de nuestra Guatemala, no olvidar la reciente compra de conciencias y captación de falsos opositores, políticos de vitrina que mediocremente se prestaron a aceptar dádivas millonarias y avalar elecciones fraudulentas sin denunciar las más que obvias irregularidades ni cuestionar los resultados pues solo les interesaba amasar fortuna sacrificando el futuro de nuestro país. Como puede verse, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla de la mano de títeres locales luchan por modificar los principios y valores de nuestra civilización, impulsando la guerra cultural y la ideología de género bajo la lógica que, si se puede asesinar a bebés indefensos mediante el aborto, también se puede manipular la voluntad ciudadana imponiendo a pseudo dirigentes mediocres y moldeables, marionetas al servicio de sus intereses geopolíticos e ideológicos. La crisis nacional provocada por el estado del tiempo actual, desnuda con toda su crudeza la incapacidad extrema del impuesto y sus adláteres, evidenciada como parte de la farándula alcohólica y cortesana a la que está acostumbrado.